Hola compañeras, somos el equipo número 4 del tema titulado La pedagogía de la reforma y contrarreforma. Para empezar, ¿qué significa pedagogía? Pedagogía proviene del griego paidos, que significa niño, y gogía, que significa conducción. Esto equivale a conducción del niño. Bien, pero ¿qué es pedagogía de la reforma? La pedagogía de la reforma es una contribución fundamentalmente a la formación de la mentalidad moderna, la cual fue la moderna religiosa de Lutero y Calvino. Estos fueron los dos autores principales de la reforma de la pedagogía. Bien, en el aspecto pedagógico tuvo la reforma protestante una importancia decisiva, porque con ella se plantea por primera vez el problema de la institución universal. Esta reforma se acerca a posturas humanistas. También se constituyó un importante impulso hacia la instrucción universal. Bueno, de mi parte sería todo. Mis demás compañeras les van a seguir explicando acerca de los demás puntos de la reforma y contrarreforma. Una de las características más importantes de la Reforma Protestante o la Contrarreforma pues, fue un movimiento religioso acontecido en Alemania en el siglo XVI, que protestaba contra los ideales cristianos de la época, siendo iniciada y definida por el teólogo Martín Lutero. Los libros de Lutero formaban una parte importante del pensamiento religioso, nacida por las reformas. Otra de las características también importantes fue la de Europa, que se dividió, fue tan grande que se dividió en dos partes. La primera fue la que mantuvo los ideales cristianos con la contrarreforma, y la segunda pues fue la que cambió su religión hacia el reformismo. Vivió una lucha constante política, social, económica y religiosa, igual en ese siglo, en el siglo XVI. Esto provocando guerras y persecuciones. En cuanto a la educación, pues se les enseñaba lo básico, que era leer, escribir, se les enseñaba tanto latín como alemán, se les enseñaba la gramática, el credo y los rezos. En las escuelas primarias se impartían las materias tradicionales o las más básicas, que era cálculo y lectura. En cuanto a la educación media o secundaria, se les debía enseñar los clásicos griegos y latín, igual leían los autores latinos y se aprendían los rezos de servicios eclesiásticos. Esto llevaba a la necesidad de enseñarles a leer tanto a niños como a adultos, y pues de esto surge el interés a la enseñanza popular. También Lutero consideraba que se debían de mandar a los niños 2 o 3 horas y a las niñas solo una, y les daban mucha prioridad, o les dedicaban más tiempo a los niños más hábiles. También el cristianismo se convirtió en una religión falsa y llena de corruptos, por lo que Lutero pedía de vuelta los valores originales del cristianismo. Él también diferenciaba mucho entre la educación de los niños, o sea, la educación de un niño hijo de un campesino, las ocupaciones que tenían estos niños, y diferenciaba igual entre la educación de los príncipes. Unos elementos de la pedagogía, pues se consideraba la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios, y a la fe como único camino hacia la salvación de las almas. La importancia de la fe era la única vía posible hacia la solución, por lo que creer en Dios y cumplir con su palabra los llevaba a, era la única forma
que podían llegar ellos al paraíso y así evitar el infierno. Eso fue una de las ideas que la religión católica usó en la Contrarreforma y pues ellos admiten que pues habían perdido gran parte de la fe. A continuación yo les voy a mencionar los principales exponentes de la Reforma. Como primer exponente tenemos a Martín Lutero. Él fue un teólogo y fraile católico que comenzó el impulso de la Reforma protestante. Martín Lutero. Como segundo tenemos a Juan Calvino. Él fue un teólogo considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma protestante. Después tenemos a Ulrico Zwingli. Él fue un líder de la Reforma protestante y fundador de la Iglesia protestante en Suiza. Y por último tenemos a Jacobo Arminio. Él fue un teólogo protestante. Es considerado uno de los fundadores de la escuela anticalvinista que hoy en día tiene su nombre. A continuación yo les voy a hablar sobre el significado de la Contrarreforma. Se conoce como Contrarreforma de la renovación de la Iglesia Católica en el siglo XVI como respuesta para frenar el avance de la doctrina protestante en Europa. La Contrarreforma es llamada de esta manera ya que responde a la Reforma protestante que comienza Martín Lutero en 1517. Su principal foco fue España, debido a la importancia que la Iglesia Católica tenía en esta nación. Lo principal que buscaba la Contrarreforma era recuperar la disciplina y mejorar la formación religiosa del clero. Algunas otras naciones que se vieron no tan afectadas principalmente por el protestantismo fueron Alemania, Francia e Inglaterra. Características de la Contrarreforma. Una de las principales características de la Contrarreforma fue el desarrollo de aquellos que no profesaban la religión católica. Eso era en lo que se basaba principalmente, y al mismo tiempo quería no repercutir a almas que fueran impuras. Esto llevó a las apariciones de las brujas que se acabó en América y Europa. A principios de 1542 fue cuando se dio a conocer la Inquisición, en el cual los tiempos fueron de obscurantismo. Esto llevó a cabo a que en 1648 el renacimiento del catolicismo fuera el más importante. Esto se extendió debido a que querían impedir el crecimiento del protestantismo. ¿Para qué? Para defender las prácticas católicas y afianzar las bases estructurales de la teología de la Iglesia. Fue un periodo de mucha intolerancia religiosa, pues esto significa que desembocó en guerras y en confrontamientos entre los reinos católicos y protestantes de Europa. Al mismo tiempo originó rebeliones campesinas y en varios estados alemanes acosados de pagos de altos impuestos debido a que quien no profesaba esa religión era castigado en absoluto. Hoy en día la Contrarreforma es un paso importante en la pedagogía debido a que su mayor influyente fue Ignacio de Loyola, pues su objetivo era difundir la fe católica y la educación, basándose en 5 puntos y apoyándose en la Contrarreforma, enseñando temas singulares además de las religiones, y se basó en 5 puntos importantes. El primero fue la preelección. Este se llevaba a cabo en el cual explicábamos el punto etimológico y gramatical, literario e histórico de las cosas que iban pasando y los hechos. El segundo fue la concertación, despertando el debate para exponer puntos esenciales en la enseñanza, ya que era un punto principal debido a que si el estudiante no tomaba en cuenta eso o no lo entendía, repercutía en el aprendizaje. La tercera fue la memorización, uno de los puntos muy importantes, pues aquí se intentaba desenvolver la memorización de las lecciones de cada una de las cosas que los estudiantes eran o iban aprendiendo. La cuarta fue la expresión. La expresión introdujo ejercicios y componer trazos. Esto los ayudaba a que por medio de la imaginación
pudieran tener una idea de lo que iban aprendiendo y de lo que se asemejaba a la enseñanza, que iba relacionado siempre con el catolicismo, pero enseñanzas también en la socioestructural. Y el último fue la imitación. La imitación practicaba o encaminaba a cualquier estilo de autores clásicos. Esto era uno de los principales, ya que se basaban más en la enseñanza o influencia que Ignacio Loyola les dejaba. Los contribuyentes a la Contrarreforma fueron Ignacio de Loyola, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Ignacio fue el impulsor a la Contrarreforma, al igual que fue el puente entre la Iglesia y la modernidad. Santa Teresa fue contribuyente a fortalecer las reformas de la Iglesia Católica. También fue fundadora de 16 casas religiosas para mujeres y 16 para hombres. Por otro lado, San Juan de la Cruz se basaba en el evangelio que da lugar a su nombre, San Juan. Para él era prioridad mantener y fortalecer la doctrina católica.